Érase una vez en un lugar lejano, en una época sin tiempo, se encontraba el Edén, un jardín perfecto, lleno de vida, de animales, plantas y ríos que corrían por todos lados. Y en medio de este jardín se encontraba el árbol de la vida, el cual simbolizaba la unión entre Dios y los seres que habitaban en ese lugar. Y en ese momento Dios se dio cuenta de que algo faltaba para que su creación estuviera completa, ya que todo lo que había creado hasta ese momento estaba solo, y pensó: ¿para quién estoy creando todo esto? Quiere que sus criaturas no estuvieran solos y tuvieran la compañía de alguien especial. Así que tomó una parte de su creación, de su misma esencia, y modeló al primer hombre, al primer ser humano, al primer líder, al primero en su especie. Lo llamó Adán, que significa humo, ya que según el relato bíblico fue creado del polvo de la tierra. Adán vivió en el Edén rodeado de una naturaleza exuberante, lleno de ríos de agua dulce, animales mansos y árboles cargados de frutos jugosos. Pasaba sus días explorando cada rincón de su hogar, observando las aves que surcaban el cielo, escuchando el canto de los pájaros y las melodías de los arroyos, y sentía una profunda armonía con todo lo que lo rodeaba. No conocía el mal ni el pecado. Vivía en la inocencia, gozando de la felicidad y la plenitud que Dios le había concedido. Era libre de carencias, miedos o aflicciones. Su vida era un reflejo del paraíso en el que vivía. Sin embargo, Adán no permaneció solo por mucho tiempo en el Edén. Un día Dios, el Creador, se dio cuenta de que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que decidió crear para él una compañera, una ayuda idónea que lo acompañara y le diese consuelo. En un profundo sueño de Adán, el Señor tomó una costilla, quien la cerró con carne donde Adán no notó nada. Y del mismo polvo del suelo del jardín, Dios formó una mujer hermosa y entregó al hombre a quien llamó Eva. Adán y Eva vivieron en armonía en el paraíso. Se amaban profundamente y disfrutaban de una vida plena y sin preocupaciones. Pasaban sus días recolectando frutos del jardín, danzando bajo el sol radiante y conversando con los animales que se acercaban curiosos a escucharlos. Los ríos del Edén les ofrecían un reflejo del cielo estrellado, creando un espectáculo mágico que los cautivaba cada noche. Y así, Adán y Eva, los primeros padres de la humanidad, vivieron en el Edén, gozando de la dicha y la dicha de su amor. Sin embargo, la serpiente, seducida por su propia astucia e impulsada por el deseo de dominación, se acercó sigilosa a Eva y le susurró al oído palabras llenas de engaño, haciéndole creer que si comía del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se volvería como Dios sabiendo el bien del mal. Eva, cautivada por las palabras de la serpiente, dudó un momento, consciente de que había sido prohibido por Dios. Pero la tentación era grande y el fruto del árbol prohibido, irresistible. Con una mezcla de temor y deseo de conocimiento, Eva extendió su mano para tomar el fruto y, comiéndolo, experimentó un torbellino de sensaciones desconocidas. Adán, al ver a Eva con el fruto en su mano, preguntó por qué habían sido desobedientes y recordaron la prohibición divina. Sin embargo, la tentación era demasiado fuerte, y Adán, cediendo a sus deseos, tomó del fruto y lo comió. Y en ese instante, Adán y Eva dejaron de ser inocentes, conscientes de su desobediencia. La serpiente, satisfecha con su engaño, se alejó, dejando a los humanos a merced de sus propios demonios. El pecado original los había cegado, impidiéndoles ver que la serpiente era solo una herramienta de la oscuridad que había utilizado su propia sabiduría para vencer su voluntad. La culpa y el miedo los invadieron, recordando las palabras de Dios, comprendiendo que habían transgredido su ley. Al darse cuenta de su error, Adán y Eva buscaron refugio entre los árboles del Edén, intentando esconderse del Todopoderoso, temiendo su ira y la pérdida de su hogar. Sin embargo, Dios los llamó para hablar con ellos y preguntar por qué habían desobedecido su mandato. La conversación entre Dios y los humanos fue un diálogo profundo, un enfrentamiento de voluntades y entendimiento. Dios, con voz grave, cuestionó a Adán sobre su acción, buscando una justificación, un motivo por el cual hubiera transgredido su ley. Las palabras de Adán resonaron en el Edén, cargadas de arrepentimiento y miedo, manifestándole a Dios la tentación de la serpiente y su propia debilidad. La tentación, el engaño y la falta de fe habían sido el trino que los había llevado a pecar. Eva, ante el regaño divino, respondió con humildad y tristeza, reconociendo su culpa. Su voz, llena de lamentos, resuena en el Edén, reflejando el dolor de haber traicionado la confianza y el amor de Dios. Dios, al escuchar sus palabras, comprendió que la humanidad había caído, pero también reconoció su arrepentimiento. A pesar del dolor y la tristeza que habían invadido el Edén, Dios, lleno de misericordia, les ofreció un nuevo comienzo, una oportunidad para redimirse y seguir adelante.
Les comunicó que Eva, al dar a luz a sus hijos, sería objeto de dolores en su parto, y que Adán, a partir de entonces, tendría que trabajar la tierra para obtener alimento, soportando males y dificultades. La serpiente, por su parte, sería condenada a arrastrarse sobre el polvo del suelo por el resto de su vida. La salida del Edén había llegado. Adán y Eva, con lágrimas en los ojos, se despidieron del paraíso. El dolor en sus corazones se mezclaba con la esperanza de una nueva vida. Asustados por la presencia de Dios, salieron del Edén, cerrándose tras ellos las puertas del paraíso. Se encontraban ahora en un mundo desconocido, lleno de peligros y dificultades. No existía el mal, ni el pecado, pero tampoco la protección de Dios. Adán y Eva caminaron lentamente, tomados de la mano, hacia un futuro incierto. El Edén se alejaba cada paso que daban, llevándose consigo la inocencia y la dicha que habían conocido en su interior. A pesar de la tristeza que los acompañaba, sentían en lo más profundo de su ser un pequeño atisbo de esperanza. La vida los esperaba fuera del Edén y estaban dispuestos a enfrentar los desafíos que se les presentaban. Con el apoyo mutuo, Adán y Eva se adentraron en el mundo, listos para construir una nueva vida. Los frutos del árbol de la vida quedaron atrás, pero la semilla de su amor seguía viva en sus corazones. La humanidad había caído, pero su espíritu, herido, pero inquebrantable. Adán y Eva, los primeros padres de la humanidad, salieron del Edén, llevando con ellos el peso de su pecado y la esperanza de un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no dudes en dejar un comentario con tus opiniones y sugerencias, y no te olvides de suscribirte para no perderte nuestras próximas historias.